Buenas noches todos, muy buenas noches todos, qué gusto volvernos a ver aquí en este curso Hombres y Mujeres del Espíritu. Es un curso donde, bueno, se te ayudará a impulsar, a desarrollar el carácter necesario para emprender el ministerio por el cual Dios te llamó. Entonces esperamos poder servir a nuestro Señor Jesucristo, servir a la iglesia que está conectada y vamos a continuar con el tema, la obra del Espíritu Santo en el creyente, ¿no? La obra se refiere a un trabajo, eso es a una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también trabaja. ¿En quién? Pues en los creyentes, ¿no? Y, y donde el Espíritu Santo gobierna, porque Él es, pues, una persona importantísima en el universo, donde el Espíritu Santo gobierna en un ser humano, la vida es transformada. El carácter, Rosy, ¿verdad que es formado cuando... Claro, el carácter, pues bueno, es formado por el Espíritu Santo, es un carácter transformado. Y digamos que todas esas fallas que son propias de los temperamentos naturales de las personas, nosotros hemos notado cómo el Espíritu Santo va formando y va transformando nuestro carácter, nuestra vida. Y pues bueno, la iglesia va a caminar con una claridad profética en medio de nuestra generación. Claro, porque la iglesia representamos, en cierta forma, estamos llamados a representar el carácter de Cristo, ¿no? Entonces, de eso se encarga el Espíritu Santo y nuestra obediencia. Vamos a ver, empezando desde esta obra, algo que se llama la regeneración. La regeneración. Ujú. Encontramos aquí tres versículos clave que nos hablan de la regeneración. Uno es el diálogo que tiene el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan con un hombre, un principal de la sinagoga, y le dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ujú. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y bueno, la obra de regeneración del Espíritu Santo es una obra divina, no humana. Es el Ujú. inicio real de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y la regeneración es la obra inicial y soberana del Espíritu Santo en el ser humano, en nosotros, por el cual el corazón muerto en delitos y pecados es vivificado para Dios. Y decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, que las obras de la carne, ya no tienen que estar presentes, sino que ahora reina los dones del Espíritu. Juan 3 del 5 al 6, ¿quién lo quiere? Bueno, vamos a decirle a nuestra hermana Alejandra Russell, que dice Juan 3 del 5 al 6. Fíjate que, Rosy, que cuando se toca este tema de la regeneración, pues no puedo dejar de olvidar el momento de mi conversión, cuando el Espíritu Santo, precisamente a mí Javier Hermoso, me convence de pecado, ¿verdad? Porque es una de las funciones, convencer de justicia, juicio y pecado. Y, y a partir de ahí empieza algo que estaba más allá de mis alcances, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Muy bien, Ale, ¿ya lo tienes? Sí, dice, toma la palabra de Dios. Ujú. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ujú. Amén. Amén, amén. Ujú. Miren, no se trata de una reforma moral, ¿no? Por ejemplo,
En mi caso particular, yo sé que si habláramos del testimonio de cada quien, pues recuerdan su vida antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? En mi caso particular, bueno, pues me gustaba ir con mis amigos, salir a las fiestas y bueno, pues en las fiestas música y bebida y algo de baile, fumar y estar ahí perdiendo el tiempo, ahora yo lo entiendo así, ¿no? Pero después de que acepté a Jesucristo y empecé a ir a un estudio bíblico, mi vida cambió. Ujú. Y, y a pesar de que yo en algún momento, quise obedecer con mi propia voluntad, no ir a las fiestas porque ya estaba yo entrenando basquetbol y todo eso. eh, el entrenador nos decía, no se desvelen. El que llegue desvelado no va a jugar. Y bueno, era, ¿no? La disciplina del deporte. Pero aún así, ay, no, Dios mío, yo era más terco que una mula y pues me iba con los amigos, con los mismos compañeros del equipo, ¿no? También. Entonces, pero cuando recibí a Jesucristo, entonces ahí hubo un alto, ¿no? Y empezó lo que se llama la regeneración. Como dice el versículo de Tito 3:5, el lavamiento. Hubo como un lavado, un coco wash, ¿verdad? Y la renovación del Espíritu Santo. Buena falta me hacía. Yo no sé a ti, pero yo sé que si le preguntamos a Priscila o a Rocío cómo era su vida antes de Cristo y cómo fue después de Cristo, pues hubo una regeneración, ¿no? Y repetimos, ¿verdad, Rosy? Lo que acabas de decir, que es divina, es divina. Es divina. Sí, yo No, recuerdo que en alguna ocasión alguien nos lo ejemplificó de una manera muy sencilla, que estaba así nuestro corazón y que bueno, todos, en todos, sin, cuando no conocemos a Jesucristo, habita el espíritu humano con una E minúscula, o sea, imaginemos un corazón con una E minúscula, ¿verdad? Y bueno, cuando sentado nosotros, en un ajá, trono. no, con una E minúscula de el espíritu humano que mora en ti, ¿sí? Pero cuando, a partir de que tú recibes a Jesucristo en tu corazón, ahora ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Y bueno, algunos lo ponían como que antes estaban sentado en el trono tu ego, tu yo, pero ahora ya moraba Cristo y Mm. también tu espíritu humano, ahora ya no era tu espíritu humano el que te gobernaba, sino que es el Espíritu Santo con una E mayúscula, ¿no? Entonces, así como que es una forma como muy práctica también de explicársela a los niños y que también, pues lo podemos entender nosotros también con mucha claridad, porque efectivamente, lo que dice Javier, pues lo que antes era placentero, lo que te gustaba hacer, ¿no? O sea, en tu carne, ahora esas cosas ya no te gustan. ¿Por qué? Porque ya mora el Espíritu Santo en ti y pues el mismo Espíritu Santo nos guía. No es tanto por fuerza ni por voluntad, sino que es por la guianza del Espíritu Santo y es lo que vamos a ir viendo en esta clase también. Sí, precisamente le voy a pedir a José Luis Perales si tiene la bondad de leer Ezequiel 36, 26, 27, donde el profeta Ezequiel ya empezaba a decir algo importantísimo para Dios y para el ser humano, y lo profetiza Ezequiel 36, 26, 27, la obra regeneradora del Espíritu Santo. Amén. Así Espera. dice su bendita palabra de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros carne, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Ujú, ujú. Qué Amén. maravillosa promesa, ¿verdad? Sí, Pondré dentro de ustedes sí, mi espíritu, ¿no? sí. Entonces, tomen nota bien porque después vamos a ver Ay, perdón. el examen, ¿verdad?
Bueno, cuando hablamos de regeneración, ah, tenemos que hablar de nuevo nacimiento, ¿no? Eh, el nuevo nacimiento es un milagro, ¿no? Así como esa mariposa que sale del estado de crisálida, ¿no? Ya cambió su naturaleza, ¿no? En la charla con Nicodemo, Jesús enfatizó, ¿no? Fue enfático, él fue crucial, ¿no? Os es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, ¿no? Entonces, la obra de Dios es diferente de lo que es la conversión. La conversión convierte, pero la regeneración ya entra eh, un proceso, ¿verdad? Que va junto con la santificación. Qué bonito, ¿no? Estaba yo estudiando esta parte y me encontré con una palabra dominguera de esas que solo en los sermones sale en griego. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento en griego y es una palabra que dice paligenesia, donde viene génesis, ¿no? Genética, Principio de ¿no? ser. Ujú. Es un término original que significa nacer de nuevo, ¿verdad? Eh, Jesús dice, te es necesaria una paligenesia, ¿no? Te es necesario nacer de nuevo, ¿no? Crear de nuevo, ¿no? Y eso sucede por la obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver otra parte de la obra del Espíritu Santo maravillosa, que es la santificación del creyente, ¿no? Eh, Rosy, fíjate que recuerdo a varios hermanos que cuando estábamos allá en la iglesia, en el centro de Puebla, estaba en el auditorio, nos reuníamos a los estudios bíblicos y llegaban varios y me decían, Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo tengo este dilema, ¿verdad? Pero ¿usted qué piensa? A ver, dígame como profeta, ¿cuál es la voluntad de Dios en algunos temas de inversión o relacionales, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y el Señor siempre me traía, dile, la voluntad de Dios es vuestra santificación, Ujú. ¿no? ¿Qué nos cuentas, Rosy, de este asunto? Bueno, que anteriormente en el Antiguo Testamento se habla de que las personas estaban gobernadas por la ley, de afuera hacia adentro, ¿no? Y a partir del Nuevo Testamento nos enseña este proceso de santificación que es de adentro hacia afuera. Es decir, que la ley ya está escrita en nuestros corazones, ya no es necesario que te digan tienes que hacer, debes, sino que ahora la voluntad de Dios es nuestra santificación y es un proceso continuo que lo decíamos hace un momento, que no requiere de nuestra voluntad humana, pero sí de la dependencia estrecha con el Señor, ¿verdad? Para ser creados a la imagen de Cristo, que no solamente nos convence de pecado, sino nos capacita para vencerlo, formando un carácter santo en medio de una humanidad frágil, porque Pues sí, en realidad somos todos frágiles. La santificación no es aislamiento del mundo, sino una vida consagrada en medio de él. Que sí se requiere disciplina, sí, por supuesto, o sea, apartar un tiempo con el Espíritu Santo, un tiempo con Dios, pero el Espíritu Santo es el que hace lo demás, ¿no? O sea, nosotros no nos tenemos que colgar medallitas, sino que las medallitas se las lleva el Espíritu Santo que está obrando en la santificación de nosotros. esas medallitas y esos ídolos de barro, o bueno, de yeso, cerámicas que están luego en las iglesias católicas romanas y les llaman los santos, ¿no? ¿Cuántos no de nosotros, alguna vez, por la costumbre, teníamos nuestro santito ahí en la casa, o nosotros, o la mamá, o la abuelita, ¿verdad? Ahí tenía sus santitos, decía, ¿no? Y ni quien se los toque, ¿verdad? Porque, ay, no, Y precisamente el Espíritu Santo es el que, sí, o sea, desde adentro tú te dices, no,
esto no es correcto. Ah, en la Pero pues, ya vas y tú lo quitas, ¿no? Ujú. Sí. Sí, sí, santo viene de la palabra griega agios. Agios, a ver, repita ahí en casa, agios, Ajíos, significa apartado para Dios. apartado para Dios. Tú que me oyes, estás apartada. A Dios le plació apartarte, ¿verdad? Amén. Entonces, y ahí entra el proceso de santificación. A ver, ahorita que ya Miguel Amaya ya repuso su contacto, vamos a pedirle a Miguel que se conecte con su audio, con su micrófono, y listo. nos haga favor de leer segunda de Tesalonicenses 2:13. Miguel, vamos, santos. Segunda a los Tesalonicenses 2:13. 2:13 dice, pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación o el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjate, escogidos. Eso quiere decir la santificación. Somos apartados, hermanos. Estamos apartaditos para Dios. En medio de una humanidad tan grande, Él dijo, te quiero a ti, y tú, y tú. La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, ¿no? De verdad que nos está tocando vivir una vida en el siglo XXI que necesitamos, hermanos, redescubrir esa espiritualidad que Jesucristo quiere, que no se va a medir ahí por eh, pues legalismos o manifestaciones, sino por algo interior, como nos decía Rosy, ¿no? Algo que ya tiene que ver con nuestro carácter, ¿no? ¿Verdad? Vamos a pedirle a nuestra hermana Priscila, si tiene la bondad, ahí mismo en la diapositiva puede leer Gálatas 5:16. La tercera imagen, hermano. Su micrófono. Su micrófono, please. Ya está, ahora sí. Sí, 5:16 dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ujú. Vean, entonces, es una vida transformada, ¿no? Una vida que ya no va con los deseos de la carne, a veces son, en la carne hay pleitos, iras, contiendas, disensiones, fornicación, adulterio, hechicerías, brujerías, borracheras, toda clase de inmundicias, ¿verdad? La carne, ¿verdad? Sarx en griego es sarx, es carne, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, andad en el espíritu. En el espíritu es, qué bonito, apartados para andar en el espíritu, de verdad. Y hay algo muy, muy padre. Una vez escuché a un predicador que nos dijo, y yo luego también lo llegué a predicar, ¿cuántos quieren ver al Señor cara a cara? Acababa de salir aquella canción maravillosa de Marcos Vidal Rossi, que te... Caracas. Porque luego está lavando los trastes y canta y canta. Entonces, y solo quiero mirarte cara a cara de Marcos Vidal. Yo sé que la han oído. eh, y quiero agradecer a todos los que hicieron la buena tarea de enviar esos cantos maravillosos Maravillosos, ¿eh? del Espíritu Santo. Esta semana los estuve viendo. El primero que vi fue uno de un cantante que se llama Barak,
que nos envió Miguel. Y, ay, casi hace llorar, man. Bueno, regreso. Ese predicador decía, ¿cuántos quieren ver al Señor cara a cara? Y pues todos levantaban la mano. Pues es necesario tener un boleto. Ah, caray, ¿cuál boleto? Ese boleto se llama santidad, ¿no? Se adquiere con santidad. Y entonces y tenemos que aprender el pago de ese boleto, ¿no? Ujú. El pago de ese boleto es vivir apartados para Dios, ¿no? Sin santidad, pues nadie verá a Dios, ¿no? No, Señor. Te imaginas allá en el... Entonces, hay algunas personas que clasifican la santidad en tres formas, ¿no? Dicen, la primera es la instantánea, la santificación posicional. O sea, cuando recibes al Señor, ¡pum! A partir de ahí, ya vimos, recibes el sello, entonces ya de ahí empieza tu proceso de santidad. Ahí empieza eh, la fe inicial, ¿verdad? ¿Cómo empezó tu vida cristiana? A ver, yo les puedo decir cómo empezó la vida cristiana de cada uno de ustedes. ¿Quieren que les diga? Se los voy a recordar. De todos, ¿eh? Empezó con la oración. ¿A poco no? Con el arrepentimiento. Bueno, pero hicieron una Oración. oración. Señor, yo te acepto. Algo así, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí empezó la santificación posicional e instantánea. La fe. Y luego viene la santificación progresiva, donde el Espíritu Santo va a empezar a hacer y sigue haciendo ahorita un trabajo continuo. Y quiero decir, desde que antes de que venga el Señor, échale, si Dios no quiere, ahí para el 227, el año 2027, te lo profetizo, el Señor va a hacer unas obras de trabajo con tu vida. Hermano, hermana, que agárrate de tu asiento, ¿eh? Agárrate de tu asiento porque te vas a acordar de nosotros en esta clase y vas a decir, ¡ay, me lo dijeron el año pasado! ¿Verdad? Bueno, si no viene antes, ¿verdad? No, no, no. Entonces, eh, ahí es la santificación progresiva. La santificación progresiva requiere de cooperación. Es una santificación cooperativa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, bueno, hay varios medios para cooperar con Dios, leyendo la palabra de Dios. El primer paso que diste, nunca lo olvides, fue la oración. Sin esa oración que hiciste, no estarías aquí, pero estás aquí, pero la oración y la comunión con otros cristianos, ¿no? ¿Verdad? Qué bonitos cantos mandaron, o sea, eso nos dio comunión, ¿no? Nos dio comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya las personas muy avanzadas en teología dicen, hay una santificación completa. ¿Cuál es esa santificación completa? ¿Quieres que te diga? Hay un canto que la describe mucho. Es un canto antiguito, Rosy. ¿Te acuerdas? Que va con ritmo de chuntata, chuntata, chuntata. Y dice, allá En en el el cielo, cielo, allá en en el el cielo. cielo. Santo ni más Allí está la santificación completa, ¿no? Después de que hayas visto al Señor cara a cara. Oye, ¿qué le vas a decir al Señor cuando estés cara a cara con Él? ¿Nunca te has pensado esa parte? ¿Esa parte de tu vida? A ver si al final en el diálogo nos cuentan qué le vas a decir o qué vas a hacer o, híjole, verlo cara a cara. ¡Wow!
Ahorita que termine la clase les voy a mandar ese canto tan hermoso de Marcos Vidal que dice solamente déjame mirarte cara a cara. Sí, no sé si algunos de ustedes lo han escuchado, pero la verdad es que es un canto muy hermoso, totalmente inspirado por el Espíritu Santo y no, o sea, nos hace llorar, nos hace llorar. Sí. Sí, cómo no. Ujú. Bueno, y aquí vamos a ver, de acuerdo al temario del libro, el Espíritu Santo como consolador y guía. Oye, ¿no te ha consolado alguna vez el Espíritu Santo? Oye, ¿no te ha guiado? ¿Cómo llegaste hasta aquí, verdad? Ujú. Eh, vamos a pedirle a quién lo ha leído. Creo que Rocío anda por ahí. ¿Yo? No, Rocío, Sí, 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 profeta, buenas noches, Dios les sí, bendiga. sí, Rocío Valdés. Sí, Rocío sí, aquí Valdés. estoy. Si quieres Sí, leer los dos versículos que están aquí en ya. pantalla, mira. Ah, ok. De todas maneras, yo también aquí lo tengo en la Biblia. Adelante, adelante. Profeta. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le A ver, a dijo, ver, a ver, a ver. No, Creo que es estás leyendo Juan 4, 4. No, es Juan ah, 14. ay, 14. perdón, Ajá. 14, perdón. Ya, perdón. Y dice, No, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. Amén. Ujú. Entonces, pues aquí nos enseña, ¿verdad? Que dice que el Señor no nos va a dejar solos, o sea, Él nos va a dejar un consolador. Por eso dice, les conviene que me vaya. El espíritu, voy a dejar el espíritu de verdad. Entonces, el Espíritu Santo, como consolador y guía, nos acompaña, enseña y dirige al creyente en toda verdad. De hecho, pues decimos que la Biblia no se entiende sin la revelación del Espíritu Santo. Por eso hay mucha gente que dice es que yo no le entiendo. O sea, bueno, no le entiendes porque pues se necesita estar en ese nivel de sellados por el Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele aquellas cosas que nosotros no entendemos o que no comprendemos. ¿te imaginas, José Luis, a Pedro y a Juan, verdad? Cuando el Señor les dice, les conviene que me vaya, les conviene. No te vayas, Señor, no nos dejes, ya me imagino, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Y Él nos dijo que no nos No te dejaría vayas. huérfanos. Y dice, pero pues si les conviene, ¿verdad? Y va a enviar a otro paracletos, ¿no? Otro consolador, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vemos en medio del dolor, la persecución y la incertidumbre, el Espíritu nos trae consuelo divino que no evade la realidad, pero la redime con esperanza. Además, actúa como un guía fiel, dirigiéndonos a todos y cada uno de nosotros, recordando la palabra y dando discernimiento para decisiones cruciales. Por cierto, es importante irnos aprendiendo la palabra de Dios, ir memorizando versículos, porque ustedes sabrán que esa es nuestra arma ofensiva contra el enemigo cuando nosotros estamos en un momento de prueba. Jesús mismo fue tentado. Entonces, si Jesús mismo fue tentado, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Todos nosotros vamos a ser tentados. Entonces, nuestra ofensa es cuando nosotros combatimos a esa tentación, combatimos a esa duda que viene del enemigo a través de la palabra de Dios que nos la recuerda precisamente el Espíritu Santo en momentos cruciales. Algo especial, Rosy, que el Señor dejó dicho, el Espíritu Santo no es para todos, ¿eh? No es para todos. Aunque sí dijo que derramará de su espíritu sobre toda carne, eh,
El Espíritu Santo es para los nacidos de nuevo, para los Para los creyentes, hijos de Dios. para los hijos e hijas de Dios. Ujú. Por eso ahí en Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad. Ujú. Dice, al cual el mundo, ¿cuál es el mundo? Pues usted sabe, ¿no? Hay millones de personas aún allí que están esperando su nuevo nacimiento y te están esperando a ti que me oyes para que les digas algo ya. Háblales a tus parientes, a tus compañeros de trabajo. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pues ¿cómo creerán sin haber oído, verdad? Dice, pero ustedes le conocen. ¡Wow! Porque mora con ustedes Y está. y estará, dice, Ujú. es decir, ahorita ya está en nosotros, ¿no? Entonces, es indispensable que una iglesia sensible a la voz de Dios, ¿no? Ujú. Romanos 8:14, como dice José Luis Perales, yo sé que ahí lo tienes. El micrófono, José Luis. Ujú. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Todos los que son guiados, ¿eh? Ahora, cuando el Señor les dice, pues les conviene que les vayan, les voy a mandar otro consolador. Ahí en el idioma griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, usa una palabra, pues un poco difícil de traducir, pero muy entendible. Usa la palabra paracletos, ¿no? Paracletos, ¿no? Que significa literalmente aquel que es llamado al lado de uno, ¿no? Al lado de uno, alguien que está junto de ti, ¿verdad? Como esa gráfica maravillosa que está el Señor ahí abrazando a un hermano, ¿verdad? Que está junto de ti, ¿verdad? Te está consolando, te está dando fuerzas, ¿verdad? Sus funciones principales de este Paracletos, la traducción sería consolador. Es decir, no solamente brinda alivio, mira qué abrazo ahí en la gráfica, es un alivio emocional. ¿Cuántos de nosotros no hemos necesitado así un alivio emocional? Bueno, no solo eso, sino que fortalece y anima, como decía Rosy, en momentos de prueba. Oh, gloria a Dios, estoy muy emocionado de esta parte, ¿no? Pero no solamente es un consolador, es un abogado. Paracletos es alguien que intercede, ¿no? Un defensor. Es alguien que en la corte celestial se va a poner allí. Como decía Juan, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Ese abogado en la cultura griega, un paracletos, era un abogado, alguien que defendía a otro, ¿no? Lo defendía y el Espíritu intercede por nosotros. ¿Y qué manera de interceder cuando empieza a orar los que están bautizados con gemidos indecibles, ¿no? Y lo va a defender ante las acusaciones del diablo, ¿no? El Señor lo reprenda, porque el diablo es el acusador De los de hermanos. los hermanos. Y dice, los acusa de día y de noche, o sea, hasta cuando estás durmiendo te está acusando, ¿no? Entonces, pero el Espíritu Santo ahí se pone, ¿no? Entre esos demonios y todas las acusaciones, dice, a ver, a ver, a ver, con él no te metas, ¿no? Con ella no te metas, ¿verdad? Es porque es un abogado. Ella ya está perdonada, ella ya está libre, ya el acta de los decretos, se puede presentar el diablo con un expediente, ¿verdad? De todos tus pecados, ¿verdad? Y dice, no.
ya esa acta ya está anulada, ¿eh? Ese es un paracletos, un defensor. ¿Eh? Y el ayudador es un consejero también, o sea, es un consejero. Eh, pues por eso, bueno, nos conviene, dirían los discípulos, que se fue, ¿verdad? Ahora, aquí viene un asunto que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? A ver, Rosy, platícanos. Pues bueno, más adelante lo vamos a explicar con mayor claridad porque de eso se trata, de que también sea muy gráfico. Ah, porque es de examen Ajá. esta pregunta, ¿eh? Sí, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua que produce poder, valentía y vida espiritual. Es Amén. decir, que tú, digamos, virtudes, cualidades que anteriormente no tenías, al contrario, a lo mejor eras todo lo contrario, ¿no? O sea, te sentías intimidado, eras cobarde y pues no tenías una vida espiritual clara. El Espíritu Santo nos la esclarece. Y entonces, en Efesios 5:18, a ver si alguien lo quiere leer. A ver, ¿quién dice yo? A ver, Karen y Víctor, no están, no los vemos, pero los escuchamos. Efesios 5:18, ¿qué dice? ¿Lo puedo leer? A Amén. ver, sí, adelante. Y Ujú. dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed del Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y bueno, pues ahí en el libro de Hechos, precisamente se compara, ¿verdad? Esa llenura del Espíritu Santo que algunos dicen que estaban con mosto, es decir, que estaban ebrios, pero pues no era una embriaguez de vino, sino que era una embriaguez espiritual. Entonces, ser llenos del Espíritu implica redención diaria, obediencia y apertura constante a su gobierno, pero también pues un poder que solamente podemos recibir del Espíritu Santo, esa llenura. Yo conozco algunos exalcohólicos que se convirtieron al Señor y ahora son adictos al Espíritu Santo, Ujú. ¿verdad? Una iglesia llena del Espíritu no va a depender de métodos humanos, ¿no? Es, decía Zacarías 4:6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Amén. Bueno, ya hablando de la llenura del Espíritu Santo, a ver, yo quiero que vean esta gráfica, mis amados. A ver, amados del Señor, ¿qué ven allí? Ah, unos vasos ahí llenándose. ¿Cuántos vasos? 5. Mm, Sí, cinco, llenándose de agua. Ya Ajá. vimos que el agua es un símbolo del Espíritu Santo en la Ujú. clase pasada, ¿no? ¿Ya lo vieron? ¿Y por qué dirá el apóstol, sed llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Mm, Porque no todos están completamente llenos, sino en unos vienen de poquito a mayor, y en el último, ahí se derrama la llenura del Espíritu Santo, bueno, Ujú. simbólicamente, ¿no? El agua. Sí, Y amén. entonces podemos decir que en el último hay un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Ujú. Es decir, que cuando el Espíritu Santo ya se sale del vaso frágil y empieza a inundar todo alrededor, ¿no? Todo alrededor del vaso, ¿verdad? Ujú. Bueno, ahí está una pregunta de examen. A ver, chécate cómo estás, ¿verdad? Mm. ¿Cuánta cantidad tienes? Medio lleno, medio vacío, rebosando. ¡Ay, un chorrito! Pastor, pues la mera neta del planeta es que yo nomás tengo un chorrito ahí. Me cayeron 3 gotitas y pues por mí, pastor. Ujú.
Oye, ¿se valdrá que de un vaso se pase al otro así? Shh, sí, sí. No, ¿verdad? ¿Quién es el que da el Espíritu? El Señor, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo. Ahí está claramente lo que, gráficamente, para que entiendas lo que es la llenura, ¿verdad? Ahora, aquí hay un capítulo de ser guiados por el Espíritu. Ujú. La guianza es vida, es discernimiento. Conforme vamos conociéndolo a Él, vamos teniendo más dirección, nos volvemos más maduros, más sagaces en las cosas de Dios, ¿verdad? En estos tiempos tan complejos, híjole, Ujú. nos hace falta discernimiento, ¿verdad? En Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, em, pues hoy hay tantas voces, ¿no? Tantas voces. El domingo ministré a una persona que me dijo, ay, tuve un sueño, pero ¿por qué tuve ese sueño? Y me describió el sueño y después de ese sueño le vino un ataque espiritual real, ¿no? En su vida, ¿no? Y me decía, pastor, ayúdeme a orar porque de veras, antes yo sé, dice, es que no me puse la armadura de Dios, dejé de orar, pues dejaste de tener comunión con el Espíritu, no tuviste discernimiento y pues ya te vino ese ataque, esa tentación tan fuerte, ¿no? Y hoy se oyen tantas voces, mira, la voz del diablo, la voz de la carne, ¿no? O sea, es como si tuvieras un radio y entonces le vas cambiando de estación, ¿no? ¿Cuántas voces, no? Pero cuando le das en la estación del Espíritu Santo, la correcta, ¿no? Ahí puedes oír cosas grandes, maravillosas, no carnales, y de eso se trata, hermano, hermana, que estás en este curso. La guianza, ¿verdad? De una vida alineada, ¿verdad? Esa voz que te dice, mira, este es el camino, ¿no? Anda por él, ¿verdad? ¿Y quién es el camino? ¿Quién te lleva por el camino? Jesucristo. El Señor Jesús en la llenura del Espíritu Santo. Ujú. Bueno, vamos a tener aquí, agradecemos su atención, vamos a tener un corte breve. ¿Qué horas son? 9:05, todavía tenemos un poquito de tiempo.